Hola a todos, bienvenidos a la videoreseña de El misterio del lobo blanco de Michael Moorcock, la segunda grabación que realizo, porque la primera estaban jugando con antenitas y interfirieron aquí en el micrófono de la cámara. Y bueno, pues básicamente estamos hablando de la cuarta parte de las aventuras del Rick de Melniboné, nuestro elfo del caos preferido, ¿no? O elfo oscuro adorador del caos preferido, aunque no se suele denominar así directamente, sí como seguidor del caos, pero no como elfo, entre comillas, ¿no? Y bueno, pues un hombre con un bagaje bastante interesante, un libro de fantasía oscura que yo creo que llama mucho la atención. Es, como digo, el cuarto libro, el segundo que me ha encantado, ¿vale? Porque los dos primeros son un poco, vamos a decir, diferentes, y este cuarto libro la verdad es que me ha gustado mucho y quiero recomendarlo a todos vosotros. Pero bueno, antes de nada os voy a contar de qué va, porque tiene sus sutilezas y tiene sus cosas. Lo primero de todo voy a hablaros del prólogo. El prólogo me encantó, aunque no tiene mucho que ver con lo que viene siendo la historia en sí misma, pero me encantó por la idea que tiene detrás este prólogo. Básicamente nos habla de cómo un capitán llega a una torre de una hechicera que es una especie de guardiana, y que básicamente la torre es el último punto que hay, el último acantilado que hay antes de los reinos del caos. Y está muy bien porque este capitán o comandante de las fuerzas medievales fantásticas allí llega, y cuando su imaginación lo imagina, de pronto esos campos del caos se convierten en una zona nueva con civilizaciones antiguas, con su historia y con sus ciudades y sus campos, que puede conquistar esta persona y de esta manera darle sentido a su historia en sí misma, ¿no? Y está muy bien porque básicamente sigue una idea que siguen muchísimos autores, entre ellos Lovecraft, Stephen King, bueno, creo que autores de todas las épocas y autores muy conocidos, que es que son los humanos los que le dan forma a esa materia del caos, o esa materia, vamos a llamar, divina. Y ahí podemos englobar también en estos autores, podemos englobar a Terry Pratchett o incluso a Neil Gaiman, ¿vale? Ya os digo que me parece alucinante cómo diferentes autores tienen una misma idea. Como digo, este es el prólogo y nos muestra un poquito esa idea de un caos que puede convertirse en algo en un momento determinado sin ningún tipo de problema, y puede convertirse en un lugar con historia, como si hubiera estado ahí siempre y como si hubiera vivido durante cientos o miles de años, con sus tradiciones, sus mitos y sus leyendas, cuando en realidad antes era un montón de colores burbujeantes y formas informes, ¿no? Básicamente. Bueno, este es el prólogo, como digo, me parece súper curioso. Habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos, habrá alguno que habrá salido corriendo al escuchar esto del prólogo, ¿vale? Pero bueno, vamos allá al primer capítulo, que yo creo que es más lógico, más Elric, más fantasía oscura, de, vamos a decir, espada y brujería hasta cierto punto, aunque guarda sus ciertas diferencias. Y para eso, bueno, os hablo básicamente un poco por encima del Elric de Melniboné, para que se entienda esta parte. Básicamente, Elric es el rey de los elfos, el rey de los melniboneses, el rey de los elfos del caos, de los adoradores del caos. Es el rey por línea sucesoria, ¿vale? Pero es un joven enfermizo, es albino y por tanto, pues lo dicho, es una persona sin fuerza, sin capacidad, que se ha dedicado a estudiar, por eso es bastante inteligente y conoce bastante magia, pero que en teoría no es capaz de empuñar una espada y luchar como una persona normal. Sin embargo, gracias a, en primera instancia, una serie de pócimas, consigue mantener una cierta vitalidad. Esto es al inicio, ¿vale? Después consigue la espada tormentosa, que es la mítica espada Stormbreaker, ¿no? Conocida en todos los sitios, que básicamente le da ese poder de las almas que elimina, ¿no? Porque absorbe las almas de los enemigos y esas almas pues le ayudan a él, le dan esa energía que hace que ya no necesite pócimas, ¿vale? Pero cuando él consigue, hasta cierto punto, consigue llegar y sentarse en el trono, entonces es cuando decide marcharse de Melniboné, marcharse de la capital de Imre y dejar a su primo Irkon, precisamente el que había confabulado contra él, dejarlo en el trono y dejar con él a su cuidado a su prima, a la hermana de Irkon, dejarla a su prima, a Cimoril, dejarla a su cuidado, ¿vale? Puede parecer un poco estúpido, la verdad. O sea, uno se para a pensar y dice, uy, qué raro, ¿no?
mientras él se va a dedicarse a viajar por los reinos jóvenes, los reinos humanos, para intentar descubrir por qué los melniboneses van para abajo, cada vez tienen menos hijos, cada vez tienen menos poder, cada vez tienen menos contacto con los dioses del caos, y sin embargo los humanos cada vez pues, son más humanos, tienen más cantidad de hombres, tienen más cantidad de fuerza, más flota, y van mejorando, aumentando los reinos de los humanos, mientras que Melnibone va cuesta abajo. ¿Vale? Dicho esto, una explicación brevísima, ¿vale? Que ya llevamos 5 minutos y pico de vídeo. En la primera historia, básicamente, Ircon lo que hace es declararse el rey, ya no un rey suplente ni mucho menos, se declara rey, y decide que Elric sea un perseguido, un fugitivo, de manera que cualquier melnibonés, cuando se encuentre con Elric, en teoría debería atacarle. ¿Vale? Y obviamente Elric tiene que hacer algo, y es montar un ataque ayudado por los capitanes de diferentes flotas humanas, de diferentes reinos humanos que han montado su flota, atacar la propia Imrir, la propia capital de Melniboné, la propia capital del mundo civilizado en su momento, y que básicamente pues les va a guiar a través del laberinto que hay antes de llegar a la propia ciudad, pero les va a guiar con una sola condición, y es arrasar y quemar por completo la ciudad. Entiendo que con el miedo de que algún capitán, si queda algún capitán en la victoria, o alguno consigue suficiente renombre, pues que intente establecerse en el propio sitio, en la propia capital de los melniboneses. Bueno, pues esa va a ser la historia, ¿no? El ataque a Melniboné, un ataque bien coordinado con una persona que conoce perfectamente la ciudad, que es el Rick, obviamente, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? La verdad es que me parece súper radical. Me da la sensación de que el Rick la cagó muchísimo cuando dejó a su primo en el trono, sabiendo que además que es un confabulador, que intenta tener el trono para él y que intenta separarle de su prima de Cimoril, ¿vale? Para intentar que no esté con ella, ¿vale? Simplemente por fastidiar. Y bueno, pues creo que es un error bastante grave, pero bueno, en este caso lo que vamos a ver son las consecuencias de ese error. Y vamos a ver cómo llega hasta la capital y cómo atacan la capital. ¿Vale? No voy a explicar lo que pasa porque obviamente me parece que es territorio del libro, pero la historia de atacar la capital de Melniboné me parece brutalísimo, ¿vale? Me parece increíble, hermano contra hermano, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. La verdad es que hay consecuencias bastante graves de este ataque. Vamos a ver cosas terribles que le van a pasar al bueno del Rick, bueno o malo, depende de cómo se mire, y a partir de ahí pues vamos a ver cómo va a actuar de una manera un tanto diferente con respecto a diversas cosas de su vida, que bueno, como digo, pasan en las otras dos historias. Porque aquí tenemos las historias continuas, ¿vale? O sea, el Rick queda en un sitio determinado cuando termina ese ataque, no voy a decir en qué condiciones ni nada, pero bueno, allí queda. Y ahí está, al cabo de un año más o menos, sigue por la misma zona, ¿vale? Que es donde empieza la segunda historia. Recuerda que los melniboneses como que no pasan los años para ellos, ¿no? Viven montones de años, con lo cual no tienen problema ninguno. Y esta segunda historia va a perseguir el libro de los dioses muertos, que suena un poco rarete, ¿vale? Pero básicamente nos habla de una historia de combate entre dioses, ¿vale? Típica historia de leyenda y demás, en la que pues unos dioses que había pues son eliminados, y los nuevos dioses mandan ese libro donde se pone toda esa sabiduría que hay en la propia tierra melnibonesa en general, quiero decir la tierra melnibonesa, el planeta melnibonés, por así decirlo, y mandan ese libro en dirección al sol, ¿vale? Para que sea destruido al llegar al sol, lo cual me parece bastante original, ¿no? Y camino al sol, alguien lo intercepta y lo vuelve a la tierra. De manera que pues ese libro está de alguna forma disponible en algún sitio para que alguien lo encuentre. Eso es lo que le proponen al Rick, encontrar ese libro, y el Rick dice, bueno, estoy metido en un marrón descomunal entre el orden y el caos. Ya sabéis que el dios del caos que lleva en su espada es un dios del caos, ¿vale? No del orden, que predestina una guerra contra el caos y el orden, que va a ser una guerra de proporciones épicas, y el Rick quiere saber qué va a pasar. ¿Qué hacen? Van en busca de estos libros, van a encontrarse montones de dificultades para llegar hasta donde se guardan los libros, y vamos a ver si lo encuentran o si no lo encuentran,
y qué es lo que pone el libro o qué es lo que no pone el libro. ¿Vale? Yo no voy a hacer spoiler, ¿vale? Creo que es una idea bastante interesante, creo que es una premisa bastante curiosa. Esto de mandar el libro al sol me parece súper sublime, ¿vale? Me parece increíble, porque además está metiendo un poco la astronomía dentro de esa idea de planeta y ese conocimiento de que hay un sol, vamos a decir, un sistema heliocéntrico que se gira alrededor del sol. Eso me gusta mucho, me parece muy interesante. Y bueno, el tema de que lo intercepten por el camino te hace ver que ya estamos hablando de gentecilla que, bien sea con magia, bien sea con tecnología, ha llegado a tener un objeto que va de cara al sol, con lo cual parece bastante interesante al menos. Y la tercera historia es bastante curioso también porque nos habla de una ciudad del caos, ¿vale? Es una ciudad que aparece en un sitio determinado, en un sitio que no está demasiado habitado, pero que de pronto, pues cuando los habitantes de ese país pasan por allí, se encuentran con que suena una musiquilla, la musiquilla les atrae a la ciudad y desaparecen por completo. Esto es bastante curioso, pero bueno, la reina de ese reino decide contactar con el Rick y dice, bueno, tú del caos algo debes saber, siendo melnibonés algo debes saber. Y el bueno del Rick dice, vamos a echar un vistazo y a ver qué nos encontramos. Obviamente va a tener que ver con el caos, obviamente el Rick lleva un dios del caos en su espada, de manera que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa ahí en esa ciudad y vamos a ver qué solución se le propone. Por supuesto, también se nos va a plantear la continuación de las aventuras, ¿vale? El Rick tiene muy claro dónde quiere ir, quiero decir, sabe qué es lo que quiere hacer, cuál es su próximo paso. Luego ya sabéis que el universo se empeña en fastidiar las ideas que tiene el bueno del Rick y decir, no, si quieres hacer esto, espérate que vas a tener trabajo por el camino, ¿no? Cosa que me gusta mucho. Este libro es muy parecido al tercer libro, a Marinero de los Mares del Destino, solo que las aventuras están conectadas y vemos pues una linealidad. Ya no son aventuras independientes, a pesar de que me gustaron mucho las aventuras independientes. En este caso, aunque son independientes entre sí, como digo, el Rick acaba en un sitio y empieza en otro, que es básicamente o muy cercano o el mismo, tanto esto por espacio como por tiempo. De manera que podemos presuponer que no ha pasado nada importante entre ellas. Me recordó mucho a Conan, del bueno de Robert Irving Howard, solo que en Conan teníamos espacios muy grandes. A lo mejor estaba Conan gobernando una ciudad durante 5 años y tú lo decías tal cual y luego te contaba la última aventura. Con lo cual, pues te quedabas un poquito pillado diciendo, ¿y qué ha pasado en estos 5 años? ¿Qué problemas ha tenido? ¿Cómo los ha solucionado? ¿No? Parece bastante curioso, pero en este caso vemos que Michael Moorcock mejora esta idea de Robert Irving Howard, cosa que me parece, primero, muy meritorio y segundo, muy importante. Por otra parte, tenemos unas historias mucho más crueles, ¿vale? Porque ya no estamos hablando de dimensiones por ahí desconocidas, estamos hablando de la tierra del Rick de Melniboné, ¿vale? En la primera ataca su propia patria, en la segunda va en busca de este libro y va a atacar lo que se encuentra por el camino y el sitio donde está ese libro, y la tercera va a atacar una ciudad del caos que, bueno, está ahí por algún motivo. Entonces, bueno, eso lo vamos a descubrir, pero digamos que las consecuencias ya son directas. No es que esté en una dimensión, marche para otra y ya está, ya no pasa nada. En este multiverso molón de Moorcock. De todas formas, sí vamos a ver ciertas conexiones. Creo, si no me equivoco, que conecta con otros libros de una manera muy sutil. Vamos a verlo en el próximo, ¿vale? Que si todo va bien será para septiembre. Y la verdad es que estoy bastante contento con este libro. Después del tercero era muy difícil igualar el nivel del tercero y aquí lo ha conseguido. De manera que os puedo recomendar el tercer y el cuarto libro del Rick de Melniboné, o si queréis leeros la saga, mejora brutalmente en el tercer y cuarto libro. Como me decía un seguidor hace poco, se leyó el primero y le gustó. Y digo, bueno, pues cojonudo, porque el tercero y el cuarto son mejores. Así que estate tranquilo si el segundo notas un poquito bajón, y si te gusta, pues oye, mejor que mejor. Al fin y al cabo, no todos tenemos la misma opinión y evidentemente para eso hay libros, para que haya opiniones. Y eso es lo mejor de todo. Y bueno, pues poquito más. Ya veis que me muestro bastante entusiasmado. Quizás la portada se me hace un poquito rara, ¿no? Porque parece un Elric muy delicado, ¿no? Para los tortazos que mete y las liadas en las que se mete, parece como muy delicado el buen hombre este. Y bueno, pues la verdad es que me ha gustado mucho que estos dos libros, el tercero y el cuarto, que sean tan buenos, porque la primera reseña que hice fue un poco hater, la gente me lo dijo y me parece bien, pero la hago con mi opinión, sinceramente, y la verdad me está gustando mucho este tercer y cuarto libro y los derroteros que están tomando la historia.
me parecen apasionantes. Así que vamos a ver cómo los explora Michael Moorcock, a ver cómo los explora y veamos, ¿no?, si consigue seguir mejorando y demostrando el gran escritor que es, que nunca lo he puesto en duda, pero desde luego también, si el quinto no me gusta, también lo diré. Y bueno, pues nada más, chicos, espero que os haya gustado esta video reseña de madrugada. Esperemos que esta vez no haya problemas en el micro de la cámara y, como digo siempre, nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.